Hola familia Getsemaní, qué bueno que estén conectados hoy con nosotros. Hoy es la fiesta de la fiesta para nosotros los cristianos. Celebramos que Jesús está vivo. En este tiempo de pandemia, de muerte, de tanta angustia, podemos tener fundamentada nuestra fe y nuestra esperanza en que Jesús vive y eso llena de gozo nuestras vidas. ¿Qué significa la resurrección para usted? Quiero que vean este video donde algunas personas de nuestra iglesia comparten qué significa la resurrección para ellos. Véanlo. Hola, para mí la resurrección es cuando una persona, después de haber tomado la decisión de arrepentirse genuinamente y de seguir a Jesús, decide también transformar su vida, resucitar con Jesús en una nueva vida. Hola, para mí la resurrección es el motor de nuestra fe, es la prueba fehaciente que Dios dejó de que somos importantes para Él, hasta tal punto de enviar a su Hijo para rescatarnos. Para mí la resurrección significa una nueva vida, cuando las personas decidimos buscar a Jesús, conocer a Jesús, seguir a Jesús, empezamos una nueva etapa en nuestra vida, es una oportunidad que Él nos da de comenzar una vida muy diferente, una vida siguiéndolo a Él, con el ejemplo que Él nos dejó. Para mí eso significa la resurrección. Para mí la resurrección de Jesús es mi razón de ser como cristiana, es mi esperanza de vida, es mi esperanza de vida eterna, es saber que su sacrificio de amor no fue en vano, que tengo el perdón de mis pecados y que tengo la esperanza de mi reencuentro con Él. Hola, para mí la resurrección es dejar una vida atrás e iniciar una nueva como seguidor de Jesús, viviendo y sirviendo como Él. Hola, para mí la resurrección es la firmeza de que el poder lo tiene Dios y que a través de su Hijo Jesucristo me liberó de la condena del pecado, por gracia y por amor, dándome la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo Jesús. Muy bien, quiero guiarles a través del Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 32, Lucas 24, donde vamos a encontrar la reflexión nuestra para este domingo de resurrección de 2020. Lucas 24, del 13 al 22, dice así: Ese mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios, eso es más o menos 11 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando, pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra, pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó, aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir delante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo,
luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Muy bien, espero que hayan notado que al inicio de este relato hay un peso en la vida de estos dos hombres, un peso muy grande que están cargando, es el peso de la decepción mientras van camino a Emaús. Ese camino en verdad es el camino de los sueños rotos, así como para parodiar a Joaquín Sabina y su Boulevard de los sueños rotos. El camino a Emaús empieza siendo el camino de la desesperanza, el camino de la decepción. El primer día de la resurrección empezó siendo un día de sueños rotos, un día de decepción, de desesperanza. Y todos nosotros hemos recorrido nuestro propio camino de decepción. Tal vez ahora mismo, en esta crisis, usted se sienta así. La buena noticia de la resurrección es que el camino de los sueños rotos, el camino de la decepción, Dios tiene el poder de cambiarlo en celebración. Ese es el título de esta enseñanza hoy, de la decepción a la celebración. Y la pregunta es, ¿cómo pasar de la decepción a la celebración? ¿Cómo pasar por el camino de la decepción hacia la celebración? Encontraremos en este relato de hoy cómo fue la experiencia de estos dos hombres, de estos dos decepcionados discípulos de Jesús, que les llevó a la celebración. En primer lugar, el primer paso en el camino de la decepción hacia la celebración es que usted debe identificar sus sentimientos. Identifique sus sentimientos. Escuche lo que estaba pasando en la vida de ellos. Iban hasta hablando todo lo que había sucedido, hablaban y discutían entre sí. Luego en el versículo 16 dice, pero ellos no le reconocieron cuando Jesús se acercó, y es que parecían tener vendados los ojos y se veían tan tristes. Y el versículo 21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Estos dos hombres están escapando de la escena del holocausto que ha destrozado su fe en Dios y en su Mesías, y los ha dejado frente a un futuro sin horizonte, sin esperanza. Me fascina cómo Jesús entra en la escena. Él no hace presencia avasalladora, no se impone, no se muestra de una vez como el resucitado triunfante, se presenta como alguien que ignora, alguien que necesita ser informado de lo que está pasando. Mire el versículo 17, Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Y luego en el versículo 19 él pregunta, ¿y qué ha sucedido? Les da espacio. Indudablemente lo que está haciendo Jesús es darle espacio para que cuenten su historia, para compartir su dolor, para hablar de su decepción. Y esa es la oportunidad de identificar y de expresar sus emociones, lo que están viviendo y cómo lo están viviendo y cómo lo están procesando. Y tal vez hay que preguntarse usted mismo, ¿cuáles son mis sentimientos en estos momentos de crisis, en esta pandemia? ¿Qué estoy viviendo? Tal vez decepción, miedo, incertidumbre, falta de fe, resentimiento, angustia. No los oculte. El camino de la decepción es el camino de no reconocer los sentimientos que estamos teniendo. El camino a la celebración es poder reconocerlos, expresarlos. Jesús no lo va a rechazar por ello. Así se empieza a transitar de la decepción a la celebración, cuando asumimos y reconocemos el dolor que estamos viviendo. En segundo lugar, el segundo paso en este camino de la decepción a la celebración es reenfocarse en Jesús. Reenfóquese en Jesús. Reconozca sí y exprese sí sus sentimientos, pero no se quede ahí. No se quede simplemente lamentándose y lamiendo sus heridas. Versículo 19 dice que Jesús de Nazaret, el que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra.
Y el versículo 21, nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Como se puede ver, la decepción que estaban viviendo este par de hombres venía de una equivocada idea acerca de Jesús. No habían comprendido cabalmente quién era Jesús. Ellos lo describen no como el Mesías, sino como un gran profeta, un poderoso profeta, pero nada más que eso. Ellos tuvieron la esperanza y la perdieron. Dice, teníamos la esperanza, esperábamos, pero ya no esperan. Pero esta esperanza estaba muy mal fundamentada. Jesús indudablemente era más que un caudillo nacionalista. Jesús era el Salvador de todo el mundo. Y ellos no lo comprendían. Cuando tenemos una versión errada de quién es Jesús, tarde o temprano nos vamos a decepcionar. Cuando no tenemos claro quién realmente es Jesús, el Jesús que nos presenta la Biblia, tarde o temprano vamos a sufrir decepción. ¿Cuál es su idea entonces de Jesús? ¿Cómo concibe a Jesús? ¿Como un milagrero que está a su servicio para darle todo lo que usted quiera y necesite? ¿O lo concibe como un personaje de la historia, sí, muy importante, pero al fin y al cabo alguien pasado de moda? ¿O lo concibe como un Mesías solamente interesado en un grupo selecto de personas religiosas? Saber identificar quién es Jesús es tan fundamental que Jesús se dedica a mostrarles a estos dos hombres en las Escrituras quién realmente era el Mesías. Versículo 27 dice, y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. En tiempos de decepción, de desesperanza, no se aleje de Jerusalén, no se aleje de la palabra, no se aleje de la comunidad. Ánclese en Jesús y su palabra. En tiempos de decepción, no se aleje de Jesús, no se aleje de la comunidad cristiana, no se aleje de la esperanza. Ánclese en Jesús y su palabra. Y el tercer paso para transitar de la decepción a la celebración es pida el compañerismo de Jesús. Pida el compañerismo de Jesús. Versículo 29, cuando Jesús termina de exponerles y de enseñarles lo que la Biblia habla acerca de Jesús y el Mesías, hace como si va a seguir de largo y los va a dejar. Pero ellos entonces le dijeron, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Miren, no se aferre a nadie más que a Jesús. En estos tiempos de crisis, con mucho más razón, en todo tiempo, pero en este tiempo de crisis, con mucho más razón, no se aferre a nadie más que a Jesús. No se aferre a nada más que Jesús. Ayer, sábado, guardé silencio. Quería ver las reacciones, no publiqué nada en redes sociales, no tuve comunicación, aunque había hecho compromisos de tener una reunión virtual con los líderes, aunque les había dicho que íbamos a tener la bitácora a las 6 de la tarde, no hice nada de eso. La razón era para ver la reacción de ustedes, porque no es al pastor a quien ustedes deben aferrarse en ese tiempo ni en ningún tiempo, no es a una serie de doctrinas a que usted debe aferrarse, es a Jesús a quien debemos aferrarnos y decir como estos hombres, Jesús, quédate con nosotros. No, pastor, quédate con nosotros, sino Jesús, quédate con nosotros. Y Jesús, dice la Escritura, entró y se quedó con ellos. Siempre que le abrimos espacio a Jesús en nuestra vida, Jesús ocupa ese espacio. Si cambiamos el compañerismo con Jesús por cualquier otro compañerismo, terminaremos decepcionados y lamentándonos, como tantas veces en la historia. Las personas confían en un líder religioso, en un pastor, sacerdote, profeta, apóstol, como lo quieran llamar, y dejan a Jesús a un lado y terminan decepcionados. En cuarto y último lugar, si queremos transitar
el camino de la decepción a la celebración, debe compartir la comunión con Jesús. Comparta la comunión con Jesús. Versículo 30 dice que mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Los dos discípulos en el camino de Jesús conectan inmediatamente la palabra y la comida. Sus ojos se abren alrededor de la mesa, porque las escrituras se les han abierto en el camino. ¿Ven? Las dos cosas que se abren. Jesús les abrió las escrituras y ahora a la mesa, cuando Él parte el pan y lo comparte, se abren sus ojos para reconocerlo. La comida en Emaús es el medio por el cual Jesús se conoce como el Mesías que sufre. Jesús es conocido cuando se rompe el pan en la mesa de la comida. Cristo es conocido en la comunidad y Cristo es conocido en la palabra. Esas dos cosas son inseparables para el cristiano. Conocemos la realidad de Cristo en su palabra y en la comunión con su cuerpo, la iglesia. Por eso, no trate de cruzar por una crisis como esta, donde hay tanto en juego, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta pérdida. No trate de cruzar por esta crisis manteniéndose solo. Es en la comunidad que logramos pasar de la decepción a la celebración. Rompa el egoísmo, rompa el individualismo. Esta pandemia nos ha demostrado cuánta necesidad tenemos de ser parte de una comunidad, de ser parte de una familia, porque todos dependemos de todos. Lo sano es celebrar en comunidad. Nuestra primera celebración la estoy imaginando como una gran celebración aquí. Estamos en el auditorio de Getsemaní y estamos tan deseosos. Yo anhelo que ver otra vez todos ustedes aquí reunidos para celebrar la comunión, para celebrar que somos la familia del Señor. Miren, millones de personas en nuestro mundo se encuentran caminando por el camino que los asemeja a estos dos que van en el camino de Emaús. Todo nuestro mundo está viviendo entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Con esa expresión, nosotros esperábamos, dice nuestra cultura, esperábamos que la modernidad estuviera llena de progreso, esperábamos que el capitalismo llenara nuestros sueños, esperábamos que el socialismo nos igualara a todos, esperábamos que el progreso científico nos beneficiara a todos, esperábamos que el cristianismo nos ayudara a construir un mundo mejor, pero la posmodernidad reconoce el lado oscuro de todo esto. La pandemia del coronavirus no es más grave que la pandemia de la pobreza extrema en nuestro mundo. La pandemia del coronavirus no es más grande que la pandemia del hambre que mata a millones de niños. La pandemia del coronavirus no es más grande que la pandemia de la corrupción, de la desigualdad, de la injusticia, de la contaminación y destrucción de nuestro planeta. Vivimos en un mundo en el que funcionalmente se ha declarado Dios está muerto. Ese fue el grito del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien afirmó no solo que Dios está muerto, sino que nosotros somos los que lo hemos matado. Ya no lo necesitamos, podemos vivir sin Él, y nuestra cultura está en el camino de Emaús, alejándose de Jerusalén, decepcionada. Vivimos entre la cruz y la resurrección, entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Y por ahora Cristo aparece como incógnito. Está a nuestro lado, pero no lo reconocemos. Como estos dos hombres que, aunque creían en Él, no lo podían reconocer. Tenían su visión velada por las emociones, por la decepción, por la tristeza.
Muchas personas hoy en día están siguiendo su propia versión del camino de Emaús, se están alejando de la esperanza, caminan en decepción, pero la resurrección es la promesa de que la decepción puede ser cambiada en celebración. De eso se trata lo que estamos celebrando hoy. Más allá de la decepción está la verdadera esperanza, más allá de la pandemia está la vida y más allá de la muerte está Jesús, porque hoy proclamamos que Jesús vive y Él ha resucitado. Jesús está vivo y Él es nuestra esperanza, Él es el motivo de nuestra celebración y por eso nuestra vida no terminará en decepción, sino en celebración. Hoy celebramos eso, celebramos que nuestra vida tiene esperanza, porque Jesús no nos decepcionó. Él fue crucificado, murió, pero como lo prometió, resucitó. Y vive y está con nosotros, y camina al lado de nosotros. Lo único que necesitamos es abrir nuestros ojos a través del estudio de su palabra, a través de la comunión los unos con los otros, para que se abran nuestros ojos y reconozcamos que Jesús siempre ha estado acompañándonos. Pero tal vez usted y yo necesitamos más que nunca, ahora, como lo hicieron estos dos hombres, decirle a Jesús: quédate con nosotros. Señor Jesús, en este tiempo de dolor, en este tiempo de muerte, en este tiempo de decepción, Señor, quédate con nosotros. Mire que dice, no dice quédate conmigo, quédate con nosotros. La vida cristiana, la auténtica y saludable vida cristiana es una vida en comunidad, en la cual le decimos a nuestro Jesús que está vivo, quédate con nosotros. Le invito a que usted haga esa oración ahora mismo, esa misma sencilla oración que ellos hicieron. Señor Jesús, quédate con nosotros. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo donde no sabemos qué va a pasar mañana, Señor Jesús, quédate con nosotros. Señor Jesús, quédate en mi familia. Señor Jesús, quédate en nuestra iglesia. Señor Jesús, quédate en esta ciudad. Señor Jesús, quédate en este país. Señor Jesús, quédate en este mundo, que aunque no te conoce, no te sigue y te ha declarado muerto, este mundo te necesita. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Vamos a orar. Oh Dios, gracias te damos por la vida de Jesús, porque su vida es nuestra vida. Y en este tiempo de tanta incertidumbre y decepción, queremos decirte como estos caminantes de Emaús: Señor, quédate con nosotros. Te necesitamos en nuestra vida. Señor, estamos transitando por el camino de la decepción. Millones caminan en esa senda, decepcionados de la fe cristiana, decepcionados de la religión, decepcionados de la política, de la economía, decepcionados de la tecnología, decepcionados de tantas cosas en las cuales colocamos nuestra esperanza. Pero hoy queremos decirte, Señor, quédate con nosotros y ayúdanos a transitar de la decepción a la celebración de la esperanza, la celebración de la vida, la celebración de que la muerte no triunfará sobre la vida jamás, porque la vida siempre vencerá, porque tú eres un Dios, un Salvador que ha vencido a la muerte. Te honramos y te suplicamos, ven, quédate con nosotros, quédate siempre con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, gracias. Quiero que por favor, ahora les vamos a enviar un link de una canción. A mí me gustan mucho las canciones de Navidad y mucho las canciones de resurrección. Y me gustan mucho las canciones, los signos clásicos de resurrección. Pero hay esta canción que le vamos a enviar, no es un clásico, pero me ha gustado tanto desde que la conocí porque expresa tanta alegría, tanto gozo, que eso es lo que queremos expresar en nosotros cada día. Espero que les haya quedado muy bonito su decoración y lo hayan podido colocar en la puerta de su casa para dar ese mensaje que Jesús está vivo. Entonces, con la ayuda de Dios nos volveremos a encontrar en otra transmisión mañana. Recuerden que hoy en la noche, hoy a las 6 de la tarde, no tendremos bitácora, la tendremos mañana.
y esperamos que acaben de celebrar la vida y saber que Jesús está con nosotros porque Él está vivo. Dios les bendiga, les queremos mucho.